Estimados alumnos, en la siguiente clase presentaremos la experiencia de aprendizaje número 1 a través del libro del estudiante de nuestro curso Habilidades Básicas de Comunicación, PLC 1101. La experiencia 1 habla acerca de cómo éramos antes de las redes sociales. En esta experiencia de aprendizaje que tiene como unidad temática la vida antes de las redes sociales, se busca desarrollar las habilidades relacionadas predominantemente con comprensión lectora a través de diversos textos, como por ejemplo instrucciones, de las cuales además aprenderás a elaborar, pues son de gran utilidad en la vida diaria. Por último, te mostraremos cómo identificar la idea principal de un texto utilizando un mecanismo denominado macroreglas textuales. Comenzamos con la pregunta de activación de conocimientos, donde se pregunta: ¿conoces los videos tutoriales? ¿Qué son? ¿Crees que son de utilidad? De esta manera, presentamos el siguiente texto que dice: el 75% de usuarios no lee el manual de instrucciones, busca videos tutoriales en Internet. Por la franja de edad, al 77% de los millennials les gustaría disponer de videos que muestren cómo funciona un producto, y el 86% de los seniors afirma buscar tutoriales en YouTube. La nueva tendencia son las plataformas de formación online, en las que las empresas muestran a los clientes cómo sacar mayor rendimiento a los productos que adquieren. Cuando nosotros vemos un video tutorial, principalmente tenemos que entender que un video tutorial nos va a entregar información respecto de un elemento o algo que nosotros queramos saber. ¿Qué son? Son grabaciones que generalmente podemos encontrar en YouTube y que nos van a entregar detalladamente un proceso, un paso a paso. Acá aparecen las preguntas de desarrollo, donde se indica cómo se relacionan los videos tutoriales con las instrucciones. Ahí tú debes responder de acuerdo al contenido, cómo podemos establecer el vínculo con el video tutorial y una instrucción. Se relacionan principalmente por la información que entregan, y esta información debe ser estrechamente entregada de forma objetiva, es decir, sin ninguna valoración, sin ningún juicio, sin ninguna opinión, sino que netamente entrega información desde un emisor hacia un receptor. Luego dice: ¿has visto videotutoriales donde se indiquen procesos o instrucciones de cómo usar un artefacto o dispositivo? ¿Te han servido? ¿Por qué? Ahí ustedes tienen que contestar respecto a la consulta a través de una experiencia personal. La pregunta número 3 dice: ¿en qué se diferencia un videotutorial de un manual? En este caso, la respuesta más adecuada tendría que ser que el video tutorial trabaja con imagen y con sonido, y el manual es netamente una información escrita. Si tuviésemos que hablar acerca de la relación que tienen ambas, es que van a entregar conjuntamente información y van a entregar un paso a paso de la operación que tú deseas realizar. Como por ejemplo, cómo colocar una ampolleta. El manual te va a indicar el paso a paso de la operación, pero a través de un texto escrito, mientras que el video tutorial va a entregar la información a través de un ejemplo grabado con cámara, con sonido. Ejercitación. A continuación, escucharemos un audio con instrucciones a partir del cual deberás realizar un origami. Una vez terminado el audio, muéstrale a tus compañeros el resultado de tu trabajo. Si tú vas, por ejemplo, a la plataforma YouTube, en YouTube tú puedes encontrar una serie de videos que tienen relación
un pez de papel. Dentro del buscador aparece este video tutorial. Acá aparece la entrega de los anuncios que aparecen en YouTube. Y acá tenemos el video de instrucción del origami. Bien, como acabamos de ver, este video realiza una serie de instrucciones respecto de cómo poder hacer un pez de origami. Responde las siguientes preguntas y compártelas. ¿Logré seguir todas las instrucciones? ¿En qué radica la dificultad de escuchar y comprender instrucciones de algo? ¿Cómo se compartían antes las instrucciones? ¿Qué pasaba cuando no se comprendían? ¿Por qué son importantes las instrucciones? Entrega 3 ejemplos. Luego, leeremos lo mismo que acabamos de escuchar. Sigue nuevamente las instrucciones para realizar el origami. Activación de conocimiento. ¿Qué palabras usas para dar órdenes? ¿Sabes qué es el modo imperativo? Luego, para poder en este caso entender el texto, ¿por qué lees este texto? ¿Por el placer de leer sobre este tema? ¿Para aprender sobre algo nuevo para mí? ¿Para saber cómo hacer algo?
para contestar una pregunta, para explicar algo, para estudiar algo que será evaluado. Acá aparecen las instrucciones del mismo video que acabamos de ver, cómo hacer un pez de papel paso a paso. Dentro de las instrucciones que se van entregando, que son en total 4, como podemos evidenciar acá aparece información respecto del primer párrafo, que dice qué función cumple el conector pero en este párrafo. Si leemos dice, puede ser cualquier tipo de papel, existe papel especial de origami que es más fino y suele estar estampado en una de sus caras, pero en realidad puedes usar cualquier tipo de papel. Luego dice, supervisión de la lectura. Piensa, ¿en qué te parece el tema del texto? ¿Te parece adecuado? ¿Te parece explicativo? ¿Te parece aburrido? Resume las ideas principales, es decir, ¿qué idea contiene cada uno de estos 4 párrafos? Piensa, ¿en sí has comprendido todo el texto? ¿Por qué? Porque en este caso necesitamos saber la comprensión del texto en general para poder llegar al producto final. Si no puedes resumir o no entiendes alguna idea, vuelve a leer. Y luego busca el significado de palabras que no conozcas. ¿Por qué es tan importante, según el párrafo 3, por qué es tan importante el verbo dobla en el tercer párrafo? Leamos la instrucción, dice, dobla el papel siguiendo los pasos del tutorial. Puedes seguir los pasos de los diagramas fotográficos de plegado. Ahí, como podemos evidenciar, hay 2 palabras que tal vez no son de uso común, como por ejemplo diagramas y plegado. Aquí aparece el mismo tutorial, pero a través de imágenes, donde se indica el paso a paso de la operación para llegar al producto final. Luego aparece la pregunta, ¿y resultó o no el pez de papel? Finalmente, observa y escucha y lee las instrucciones para poder realizar el origami, es decir, el video tutorial que nosotros acabamos de ver. ¿Pudiste hacer el pez de origami? ¿Cuál fue la mejor opción para que puedas lograrlo? Es decir, el video, la imagen o el texto. Y ahí tú seleccionas la alternativa que más se relaciona con tu experiencia de producción, escuchando, leyendo y viendo los dobleces de la imagen asociada, o escuchando, viendo las acciones en el video y leyendo las instrucciones. Como pregunta, entonces, ¿qué son las instrucciones? ¿Cómo se formulan por escrito? ¿Cómo se debiesen elaborar para que sean correctamente comprendidas? ¿Es fácil entenderlas? De acuerdo a tu experiencia, debes responder las siguientes preguntas. Instrucciones para hacer instrucciones. Las instrucciones corresponden a enunciados normativos, descriptivos y directivos, es decir, mandan y regulan prácticas, es decir, procesos que yo tengo que realizar. Algunos ejemplos de ellas son reglamentos, manuales y recetas. Las instrucciones van desde el discurso a la ejecución, dado que el lector o destinatario deberá comprenderlas y trazar un plan para llevar a cabo la tarea. Cabe señalar que si los recursos con los que cuentan no son los mismos que los utilizados originalmente, puede reorganizar la secuencia de algunos pasos. Estos textos poseen como función comunicativa enseñar e impulsar el aprendizaje de algo. ¿A través de qué? A través de la información que contienen. Sus características más importantes son, número 1, frases cortas. ¿Por qué? Porque favorecen una lectura rápida para poder llegar al objetivo de la mejor manera posible. Además, los casos, en este caso los pasos, a presentar deben ser pocos. Número 2, la acción al principio deben iniciarse con un verbo en modo imperativo. Dobla, recorta, pega. Observa el ejemplo. Acá aparecen 2 ejemplos. Haz clic en el botón grande del teléfono en la parte baja para ir a la pantalla principal. Haz clic, haz es el verbo
en modo imperativo. Mediante el botón grande del teléfono ubicado en la parte baja, ir a la pantalla principal haciendo un clic. Ir y haciendo también son verbos en modo imperativo. Importante, luego del verbo se expresa la indicación donde se deben prever los materiales y herramientas que se van a utilizar, como por ejemplo la utilización de un lenguaje sencillo. Se utilizan expresiones sencillas y vocabulario poco especificado o especializado, siempre que se pueda. Esto va a propiciar que todos puedan comprenderlas. ¿Qué cosa? Las instrucciones. Observa el siguiente ejemplo. Abra la puerta e introduzca la llave en forma de estrella en el agujero más pequeño. Abra el compartimiento e introduzca la llave de 1.3 en el orificio de 3 centímetros. Este lenguaje sencillo requiere del orden claro y lógico. Como otro punto, tenemos el uso de la neutralidad. Las frases de las instrucciones deben ser neutras. No debe haber ninguna señal de valoración, emociones o parcialidad. Es decir, en ningún momento una instrucción te va a preguntar, ¿te gusta doblar el papel? ¿Te gusta hacer peces de papel? ¿Crees que sea entretenido? Etcétera. Sino que solamente entrega una instrucción. Pulsa el botón verde en un primer momento. Esa es directamente una neutralidad dentro de una instrucción. Y luego dice, estaría muy bien que pulsara el botón verde en un primer momento. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque de esa manera, al decir estaría muy bien, está entregando una valoración. Acá aparece una ejercitación donde tienes que realizar las instrucciones para hacer un álbum de fotos. Este es un texto que está clasificado en un total de 6 párrafos, de donde se saca la información. Acá aparece el link de donde se saca la información para poder hacer la instrucción que el texto contiene. Luego tenemos 3 preguntas de comprensión que dice, ¿qué se debe hacer una vez que tengamos lista la tapa del álbum de fotografías? ¿Por qué la cartulina utilizada para formar la base debe ser gruesa? ¿Qué función cumplen las palabras a continuación, una vez, ahora y luego destacadas en el texto? ¿Se comprenderían las instrucciones sin ellas? ¿Por qué? Y acá aparece nuestro contenido acerca del uso de los conectores. Dice que los conectores temporales permiten unir las distintas partes de un texto relacionándolas entre sí por el tiempo en el que ocurren. Recordemos que los conectores temporales también nos van a entregar la estructura de la información a través de una introducción, de un desarrollo y de una conclusión. De esa manera, la información que se va a entregar en el texto va a estar ordenada. Si la información está ordenada, se va a establecer un proceso en el tiempo y por lo tanto, la ejecución de ese proceso en el tiempo va a tener una forma ordenada y por lo tanto va a ser coherente con el producto final. Yo no puedo, por ejemplo, comenzar un pez de papel, ¿cierto? Pegando las puntas, si no sé cuánto es lo que tiene que medir, cuánto es los dobleces que debe contener, etc. Los más usados dentro de un tipo de texto informativo a través de una instrucción son ahora, antes, después, más tarde, luego, a continuación, más adelante, mientras, entre otros. Recordemos que los conectores temporales también van a estar acompañados de las acciones, es decir, de los verbos. Ahora dobla, antes corta, después pega. Recordemos que la acción va a estar de la mano del conector y por lo tanto va a ejecutar una acción directa del producto final. ¿Qué significa la palabra procurando destacada en el párrafo 5? Si nosotros nos vamos al párrafo 5, este dice, ahora corta 16 rectángulos de goma eva de 20 por 20 centímetros para hacer los marcos que sujetarán las fotos de nuestro álbum. Calcula el tamaño que tendrán las fotos que colocarás en el álbum y en base a ello recorta y retira la parte central de cada rectángulo, procurando
que el borde sea lo suficientemente ancho para sujetarlas. También puedes hacer los marcos con cartulina de colores o con cualquier material nuevo o reciclado que tengas a mano. Procurando, de acuerdo al contexto, yo tengo que utilizar un sinónimo, es decir, una palabra que sea similar sin que el texto pierda el sentido. Y a través de ese párrafo, tú puedes contestar la pregunta: ¿qué significa la palabra procurando? ¿Podría ser un sinónimo cuidando? Bien, de esa manera hemos entregado una explicación de la experiencia de aprendizaje número 1 de nuestro curso PLC 1101. Que estén bien.